En 1968, México se preparaba para la celebración de los Juegos Olímpicos. El lema oficial era "Todo es posible en la paz". Sin embargo, no eran tiempos de paz. A partir de julio, alumnos y maestros del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, salieron a las calles. Tomaron las cámaras como armas y el resultado fue El Grito, el más importante y el más emotivo documento sobre los hechos de 1968. No se tiene absolutamente ninguna noticia definitiva. La Filmoteca de la UNAM conserva las entrevistas realizadas por el entonces estudiante Alfredo Yoscovich, que fueron el comienzo del registro minucioso de las acciones del movimiento estudiantil y las asambleas en las que se daban a conocer los comunicados del Consejo Nacional de Huelga. Maravillas de la Filmoteca. Buenas noches, gracias por acompañarnos a otro episodio más de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. En esta ocasión nos acompaña el maestro Humberto Musacchio. Él es periodista, escritor, y bueno, es alguien que tiene una gran documentación sobre 1968, y vamos a estar hablando sobre El Grito, sobre las imágenes que la Filmoteca tiene alrededor de estos hechos, y bueno, ¿quién mejor que Humberto nos pueda hablar? Humberto, no eran tiempos de paz en 1968, ¿por qué? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Evidentemente no eran tiempos de paz, porque las cárceles estaban llenas de presos políticos, estaban los presos del movimiento ferrocarrilero, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, entre otros, estaban presos de otros movimientos, del MIRE, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Economía, que voló la estatua de Miguel Alemán en buena hora, el movimiento médico, el movimiento de médicos y enfermeras de las instituciones públicas había sido reprimido de una manera grosera. Lanzaron, por ejemplo, a los trabajadores de limpia y transportes del gobierno capitalino a lanzar jitomates y huevos podridos a los médicos y enfermeras que desfilaban de blanco. Y sí, en efecto, en 1966 ya estaba este clima de violencia. No en balde el maestro Alfredo Yoscovich, que era un alumno del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, él tiene una serie de entrevistas muy curiosas, insólitas, en donde él, de manera muy propia, va a varias facultades de la UNAM en mayo de 1968 y increpa a los estudiantes, los de medicina, los de economía, los de ciencias políticas, de filosofía y letras, y les habla, por un lado, de lo que estaba sucediendo en la UNAM en cuanto a los planes de estudio, y por otra parte, sobre los actos de violencia que se estaban suscitando alrededor de la universidad. Durante el Mayo Rojo francés, los estudiantes politizados nos devorábamos la información y suponíamos que aquí nunca iba a haber algo semejante. Estábamos muy equivocados, ¿no? Y bueno, ¿y cómo empieza realmente el movimiento? O sea, para los jóvenes de ahora se piensa que el 68 fue Tlatelolco, la matanza del 2 de octubre. Pues lamentablemente es el hecho mayor, el que ha quedado ahí en la historia, es un hecho sangriento, una de las grandes injusticias de este país, no tan abundante además en injusticias, pero no, el movimiento del 68 fue mucho más. Fue la alegría de las manifestaciones, la constitución de miles de brigadas estudiantiles que salieron a las calles a decir qué es lo que queríamos los estudiantes. Me parece que eso fue fenomenal. En unos cuantos días, porque así ocurre en la historia, lo que no pasa en muchos años ocurre en unos cuantos días, estudiantes que eran absolutamente ajenos a los acontecimientos políticos se convirtieron en conocedores de lo que pasaba en este país. Ahorita que dices esto, es muy interesante cómo las primeras imágenes de esta gran película documental que es El Grito, dirigida por Leobardo López Areche, justo las primeras imágenes son esas. Es un grupo de jóvenes, están contentos, están riendo,
están platicando, las primeras imágenes son también boteo, están entregando volantes, pero poco a poco empieza a tomar la película un tono ominoso conforme va avanzando el tiempo. ¿Cómo pasaron de esta fiesta a la protesta y a la tragedia? Bueno, yo creo que ahí donde intervienen jóvenes masivamente, pues hay alegría y hay fiesta, ¿no? Basta recordar las consignas que coreábamos entonces, el ingenio que se derramaba por todas partes, lo que decían muchos volantes. Javier Molina, un escritor muy conocido ahora, era un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, entonces era Escuela Nacional, si no me equivoco, y en los volantes lo que dejaba eran poemas de Octavio Paz, de Juan Bañuelos, de Sabines, y eran poemas que nos llegaban al alma en aquel momento. Sí. Era fiesta, era un ambiente festivo y en las manifestaciones íbamos gritando con una sonrisa, hasta que, bueno, los acontecimientos empezaron a tomar un cauce absolutamente negativo, brutal. Yo creo que la toma del casco de la batalla de Santo Tomás, como le llamamos, fue un momento también definitorio. El gobierno de Díaz Ordaz no estaba dispuesto de ninguna manera a ceder y nosotros teníamos muy presente lo que había ocurrido con el movimiento estudiantil de Yugoslavia, donde el mariscal Tito salió a darle la razón a los estudiantes, destituyó a los funcionarios ineptos o culpables de aquello que se les acusaba, y el movimiento tomó un cauce pacífico y las cosas se resolvieron. Aquí no, aquí teníamos un presidente de instintos criminales. Justamente Díaz Ordaz, en su discurso del 1 de septiembre, él dice, ¿no?, que el movimiento estudiantil estaba manipulado por fuerzas comunistas. Después, en ese mismo mes, en septiembre, ocurren ahí dos hechos pues, que son muy significativos. Por un lado, la toma de Ciudad Universitaria por el ejército, y que ahí es un momento particularmente importante para los cineastas, jóvenes estudiantes del CUEC, porque incluso tuvieron que ocultar las cámaras dentro de las cajuelas de los automóviles. Una cámara como esta, por ejemplo, una Bolex. Eran las que usaban entonces, que ¿no? se usaban justo, y por ejemplo se sabe ahora que en la cajuela de alguien que tenía automóvil ocultó la cámara para tomar. Hay una secuencia del grito en donde vemos a los militares que están ahí patrullando en Insurgente Sur, y vemos parte de Rectoría, un poco lo que hizo justamente Jean-Luc Godard en la película de Sin Aliento, ¿no?, que monta a su camarógrafo en un carrito de correos y que pues nadie se da cuenta, y eso es justo lo que hacen. Lo que me parece emotivo, emocionante, sensacional y al mismo tiempo pues como muy aleccionador, es que los alumnos del CUEC y sus profesores no se contentaron con el hecho de ser testigos presenciales. Decidieron usar las cámaras, sus armas, claro. Exacto. De alguna forma llevar a la práctica las lecciones documentales que tenían, y el grito, a pesar de que hay un director responsable, que es Leobardo López Areche, es a fin de cuentas una película coral de una memoria colectiva de lo que estaba sucediendo en ese momento. Sí, yo recuerdo a los muchachos que llevaban cámaras, que iban a los lados de las manifestaciones, enfrente, en fin, haciendo toda clase de tomas, pues había un verdadero entusiasmo también de quienes estaban trabajando en favor del cine para guardar aquel momento histórico. Y por ejemplo, regresando un poquito en el tiempo, ya hablamos de septiembre, está esta marcha que también es fundamental, la protesta del rector Javier Barros Sierra. Estas imágenes son fascinantes en la película del grito. Vemos por ahí a Oscar Chávez, que está interpretando algunas canciones, la cámara hace un paneo, se alcanza a ver lo que tú decías de la estatua de Miguel Alemán ya protegida, lo que quedaba protegida con algunas láminas. Y donde los mejores artistas mexicanos pintaron. Y bueno, Javier Barros Sierra hace una protesta enérgica que no se contenta nada más con hablar, sino que la bandera mexicana la ponen a media asta
y inician esta marcha por Insurgente Sur. Y sale un rector a la calle encabezando una manifestación. Esto no tenía precedente. Y no ha sucedido desde entonces. Por eso a Barrosierra lo llamamos el rector de la dignidad, porque efectivamente salió a defender la dignidad universitaria. Exactamente, llegan hasta Félix Cuevas. Y después, bueno, vendría estos hechos más terribles que fue la llegada al Zócalo, cuando ponen también la bandera media asta y son reprimidos violentamente. Pero bueno, regresamos en unos minutos para seguir hablando del grito, de las imágenes que tiene la Filmoteca Documental, y gracias, Humberto, por estar con nosotros. Hombre, gracias a ti. No tengo derecho de agredir a todo el mundo porque yo me siento estudiante responsable de la universidad. ¿Has hecho algo tú? Diré esto que estamos haciendo. Sí, yo no me estoy tomar conciencia Entonces, de ello, esto no vale tanto como eso. Lo que yo traté o empecé a hacer con el bolero no vale tanto como lo tuyo. Yo te puedo decir también. Y punto, y ahí se acabó. Desde luego que no, desde luego que no. Ah, bueno, Porque vamos a ponernos en nadie igualdad está de enterado condiciones. desde ese momento. Yo no sé cuántos alumnos, compañeros de ustedes sabían que el señor se había ocupado de No me interesa, no lo voy a hacer por publicidad. ¿Cuánto? No, aquí sí la publicidad es muy importante. Yo no lo hago por Sí, publicidad. desde luego. Ese problema no es. Los problemas universitarios necesitan publicidad de cualquier género, No me importa, mano. Sí te importa. Está bien, si en el fondo lo que se trata de resolver los problemas universitarios, la publicidad es un método. La publicidad es un método, pero no con la publicidad vas a ganar nada. Lo importante, primero que nada, es que se den cuenta los problemas. De más de 2 años, Leobardo López Arreche se dio a la tarea de reconstruir los hechos ocurridos entre julio y octubre, a partir de imágenes documentales, fotografías y emotivos textos de la periodista italiana Oriana Fallaci y el Consejo Nacional de Huelga. Maravillas de la Filmoteca. Estamos de regreso en su programa Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Estamos conversando con Humberto Musacchio sobre las imágenes de 1968 que conserva la Filmoteca de la UNAM. Humberto, hay una parte del grito que me parece extraordinaria por la emotividad y la belleza que tienen estas imágenes, que es justamente el momento de la manifestación del silencio, que tengo entendido fue el 13 de septiembre, que parte del Museo de Antropología y que iban hacia el Zócalo. Hay momentos realmente hermosos con la cámara, las cámaras montadas en algunos camiones, los chicos haciendo la B de la victoria, pero sobre todo, ¿sabes qué es lo que más me impacta? El apoyo de la sociedad civil. O sea, eso es algo que no vemos normalmente ahora en las marchas. ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, eran los que estaban aplaudiendo el paso de las manifestaciones, eran nuestras familias, entonces creo pues que es muy explicable. Era gente que había sido joven, que había estado en cosas como estas, aunque no tan trascendentes. Y por supuesto la manifestación del silencio fue, pues yo diría, como coincido contigo, de los momentos más emotivos, porque marchamos sin hablar. Lo que por otra parte mostró una capacidad de disciplina de los participantes en el movimiento que desmentía todas las acusaciones del gobierno de que era una horda de vándalos la que estaba en las calles. Fíjate que en la película El Grito, por ahí aparece una frase que es muy impresionante, que se ve en algún momento, dice, aunque nos asesinen, no claudicaremos. Y para ese momento, yo creo que no se pensaba que se iba a llegar a esos extremos. Pero aquí, bueno, quiero hacer una pequeña pausa para retomar cómo fue la creación del Grito. El Grito, sabemos que se filmaron más de 8 horas, sabemos que hubo cerca de 40 horas de grabaciones de sonido que captaron, entre otros, Paul Leduc, Raúl Canfe, Rafael Castanedo. Bueno, gente que después figuró. Que después se convertirían cine, en grandes cineastas en la época de Luis Echeverría, en los años 70. Por otra parte, el técnico de Radio UNAM, Rodolfo Sánchez Alvarado, que él incluso ocultó estas grabaciones de sonido que el ejército no pudo tomar y que después, bueno, ya retomó Leobardo. Asimismo, Juan Ramón Aupar, que fue el editor, que trabajaba de 6 a 10 de la mañana con Leobardo, porque originalmente Manuel González Casanova reúne
a tres personajes que eran los que estaban al frente de esto, que era por un lado Alfredo Joskowicz. Manuel era director del CUEC en ese tiempo, ¿no? Exactamente, del CUEC y de la Dirección General de Cinematografía, que sería, bueno, la Filmoteca de la UNAM. Entonces, González Casanova habla con Leobardo, habla con el maestro Joskowicz y habla con Roberto Sánchez. Ellos tres estaban al frente. Josko decide como dejar de lado. Entonces, digamos que la pelota estaba entre por un lado Leobardo y por otro lado Roberto. Roberto, al parecer, tenía como una idea a lo mejor equivocada. Él pensaba que había facciones de los mismos estudiantes que no estaba de acuerdo con ellos. Y por otro lado, Leobardo estaba más interesado en esta parte emotiva, en las emociones que eso estaba creando. La asamblea apoya a Leobardo, Leobardo queda a la cabeza, pero aquí lo más triste del asunto es que causa tal impacto a él realizar esta película que tarda 2 años en terminarse, porque la primera proyección es en el Condominio de Productores en 1970, en 1971 se exhibe en varios cineclubes de la universidad, tú lo sabes bien, estaba lleno de cineclubes la universidad, economía, filosofía, psicología. El pan de cada día para los universitarios entonces, exactamente. El cineclub. Y la película se exhibe al público, aparentemente, hasta 1976 en el Salón Rojo de la Cineteca Nacional, en un ciclo que era cine mexicano no industrial. Pero lo triste, como comentaba en un principio, es que Leobardo López Areche acaba suicidándose. O sea, en 1970 él se suicida por esta depresión del 68. ¿Qué pasa? O sea, eso fue algo similar. Yo creo que desde la manera en que el gobierno aplastó el movimiento a sangre y fuego, con tantos muertos, con presos, torturados, en fin, produjo masivamente una depresión, lo cual me parece muy explicable. Después de que habíamos vivido una fiesta libertaria, de repente nos enfrentamos a la muerte. Yo creo que eso deprime a cualquiera. Y no es el único suicida, hay varios suicidas del 68, otros que optaron por formas de autodestrucción tremendas, ¿no? Ahora, el grito también, ya sobre todo en las últimas imágenes, lo que es septiembre, octubre, muestra unos hechos de represión terribles. Hay momentos en donde podemos ver a militares sonrientes llevando a jóvenes muy golpeados, ensangrentados, con los pantalones abajo, la ropa destrozada, y esas imágenes ya se muestran en el grito prácticamente a nivel de foto fija, porque pues era imposible. No era fácil hacer cámara, esas tomas. ¿no? En la toma de la ciudad universitaria por las fuerzas militares, creo que hubo cierta contención todavía, pero ya después de la batalla del casco de Santo Tomás, cuando entró la fuerza pública, ahí se desató la violencia contra los jóvenes, y en Tlatelolco, bueno, pues ni se diga, ¿no? Ahí llegaron a matar. Y por cierto, yo quisiera hacer una puntualización que me parece muy importante. Sí, hombre. Se acusa siempre al ejército mexicano de haber sido el causante de aquella masacre. Sin embargo, a los que estuvimos ahí nos consta que los soldados no llegaron disparando, que llegaron con el marrazo puesto en la punta de los fusiles, la bayoneta, pues. Los que disparaban eran los del Batallón Olimpia, que era un cuerpo de élite formado con gente de militares de todo el país, pero dirigido por el Estado Mayor Presidencial directamente, ahí no intervenía la defensa. Entonces me parece pues que los militares que cayeron junto con los civiles ahí en la plaza, cuando empezaron los disparos del Batallón Olimpia sobre nosotros, pues merecen que se les reivindique. Me parece que muchos, yo recuerdo militares que nos gritaban al suelo, había compañeros que estaban paralizados por el terror y los mismos militares los tomaban y los tiraban al suelo. Sí, de hecho, muchos años después, ya con las nuevas tecnologías, documentales como Operación Galeana o Tlatelolco, las claves de la masacre de Carlos Mendoza, estudiante del CUEC, ahora profesor del CUEC, él hace unos acercamientos, digo, ya con esta tecnología digital, en donde se puede ver que los primeros disparos salieron del departamento 209, entrada C, del segundo piso del edificio Chihuahua, y que ahí había un arsenal y quien estaba ahí era el Batallón Olimpia. Lo que pasa es que estaba bajo el mando del Estado Mayor Presidencial. Estas imágenes del grito, en donde tenemos por un lado este inicio de fiesta,
tenemos estos jóvenes que cada vez van perdiendo la sonrisa por la preocupación, y tenemos unas escenas finales brutales de desesperación, de trauma, y el grito cierra con un niño, prácticamente, es un niño adolescente, haciendo tímidamente la V de la victoria, en un documental que, vale la pena decirlo, ninguna de las películas de ficción que se han hecho sobre el 68, incluso ningún documental que se ha hecho posterior, supera con creces la emotividad y el impacto del grito. ¿Qué nos dicen estas imágenes a la distancia? En esa secuencia, que esto empieza como un movimiento por las libertades civiles, libertades que estaban en la Constitución pero que no se podían ejercer. Bueno, lo que vivimos fue una multitud de jóvenes que salieron a las calles, no solo en la Ciudad de México, en varias ciudades del país, a manifestarse con alegría en favor de la libertad, y la amargura, la depresión, la decepción de tantos compañeros que llegaron incluso al suicidio, se explica por este clima feroz de represión, este aire amargo que respirábamos entonces, que afortunadamente, mal que bien, pero algo hemos ido cambiando. Exactamente, no una memoria colectiva de estos hechos tristes que quisiéramos borrar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Apenas había acabado de hablar Sócrates cuando un helicóptero empezó a volar por encima de la plaza. Un helicóptero verde del ejército, en círculos concéntricos, cada vez más bajo, cada vez más bajo. Esto me preocupaba y le dije a Manuel, ¿qué es todo esto? Y él me contestó que no me preocupara. Los chicos no estaban excitados, estaban tranquilos, quietos. Mientras discutíamos sobre la presencia del helicóptero, este había lanzado 2 bengalas verdes. Después de estar en el Vietnam, yo sé muy bien que siempre que un helicóptero o un avión lanza una bengala, es porque quiere señalar el lugar donde hay que atacar. Entonces me preocupé y les dije a los chicos, mirad que están tirando bengalas, y si tiran bengalas significa que tienen intención de disparar. Pero ellos no me tomaron en serio. Y como sabían que había estado en Vietnam, me dijeron, hey, tú ves las cosas como en Vietnam. No había acabado de hablar cuando se oyó un gran ruido, un ruido atronador de camiones y de carros blindados. Y la plaza fue literalmente rodeada por los 4 lados, porque el edificio donde nosotros estábamos, ese tercer piso donde estaban los estudiantes, da la plaza. Y a cualquier parte a donde miráramos, veíamos llegar camiones y carros blindados. Al fondo, junto al edificio, hay una especie de paso superior, y se plantaron en el mismo. Los camiones se abrieron y los soldados salieron ya disparando, pero no disparando al aire, disparando hacia abajo. Los fusiles no los dirigían hacia arriba, los dirigían hacia abajo. Durante 2 o 3 minutos quedamos estupefactos, consternados por todo esto. Era una especie de pesadilla. Estaba más allá de lo absurdo, porque no había surgido nada que pudiera justificar la llegada de estas tropas. Estaban diciendo que querían empezar el lunes la huelga del hambre. Los chicos empezaron a escapar. Sócrates, que aún no se había dado cuenta de que estaban verdaderamente disparando contra la multitud, fue hacia el micrófono y dijo, compañeros, calma, calma, calma. Es una provocación, es una provocación. Queriendo avanzar, y en un momento dado yo comencé a verlos caer, ¿sabes? Como cuando vas a cazar y las liebres corren, como hacen las liebres cuando les dan, hacen una especie de cabriola y luego se quedan quietas ahí. Docenas de policías de paisanos que empezaron a gritarles, hijo de chingada, hijo de puta, hijo de perra, ¿dónde vas, hijo de chingada? Y entonces también, y los otros decían, abajo, abajo, y entonces les dijeron, arriba, arriba, y los pasaron arriba. Yo me di la vuelta, dando la espalda a la matanza que había empezado en la plaza, y vi llover, como en las películas,
40 o 50 hombres primero, 60 después, hombres de mediana edad, de paisano, con camisas. Todos llevaban camisa blanca, una etiqueta desde un guante blanco, a mejor envuelto en un pañuelo blanco. En la derecha las pistolas, apuntándonos. Entraron disparando. Empezaron a disparar con escudos y pistolas por todas partes. No a la gente, sino al suelo, por todas partes, conteniendo a la gente. Sócrates había desaparecido. No volví a ver a Sócrates. Ángel había desaparecido también ya antes, cuando Maravilla vino a decirnos que estábamos rodeados por la policía. Las imágenes de 1968 son un recordatorio de días oscuros, imborrables, gracias al trabajo de preservación de la Filmoteca de la UNAM. Maravillas como esta podrán verse en nuestra serie. Acompáñenos por TV UNAM.